Hola, bueno, hoy me ven un poco más andrajoso porque hoy pretendo ensuciarme bastante porque voy a trabajar bastante lo del patio y bueno, ojalá pues no llueva para poder hacer todos los trabajos que realmente quiero hacer hoy. Y bueno, quería aprovechar antes pues para grabarles este video y bueno, más que nada y grabarlo hoy porque hoy es domingo, hoy no hay tanto tráfico y tal vez hay menos ruido de los carros pasando y puedo pues grabarles un video tal vez con menos interferencias de ruido, ¿no? Y bueno, lo que les quería contar hoy más que nada era sobre algo que he notado y que bueno, que noté hace bastante tiempo y quería en realidad hacerles un video de esto, pero no lo había hecho. Y ahora he pensado pues que creo que es el momento de poder comentarles, ¿no? Ahorita estamos en el mes de agosto y pues el verano terminó como finales de marzo más o menos, que fue cuando yo empecé pues a plantar y hacer esta huerta, ¿no? Y bueno, lo que quería comentarles más que nada era por la exposición del sol que tengo en esta área de la huerta que había hecho. De hecho, muchas plantas que están en esta huerta se han desarrollado bien, han crecido. Tal vez pienso que un poco lento, pero han logrado desarrollarse y crecer. Como otras han crecido pues mucho más lento todavía y que no se han desarrollado tan rápidamente como me hubiera gustado. En especial, por ejemplo, esos ajís que ven aquí están chiquititos todavía, no han dado frutos ni flores ni nada y es porque pienso que están recibiendo pues mucha sombra. O sea, tienen muy pocas horas de luz solar. Y eso más que nada, pues yo cuando hice la huerta aquí en realidad había bastante sol. Y era porque, bueno, estaba en realidad terminando el verano y el sol realmente, pues había más sol porque, bueno, uno, por la forma en que recorría el recorrido, hacía el recorrido del sol, pues el sol más que nada salía del lado de allá y hacía el recorrido pues hacia ese lado de allá, ¿no? Entonces ese recorrido del sol venía así como desde las 9 de la mañana y me cubría toda esta área hacia allá y tenía sol pues prácticamente todo el día, siempre y cuando no llueva, ¿no? Pero en ese tiempo pues no estaba lloviendo tanto, llovía pero muy poco y hacía el recorrido así, entonces yo tenía sol desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde por ahí y tenía muy buen sol en ese tiempo. Pero luego vinieron las lluvias, pero también adicional a eso, pues el sol tuvo un ligero cambio en su recorrido. Entonces el sol pues sigue saliendo de este lado de acá, pero en vez de hacer el recorrido hacia acá, hace el recorrido pues un poco más hacia este lado de acá, ¿no? Y haciendo ese recorrido pues, como ven aquí hay bastantes árboles, en ese ligero cambio que tuvo el sol en su recorrido, pues ya estos árboles que están aquí pues le están dando un poco más de sombra a esta área, ¿no? O sea que en realidad el sol más que nada pega es del lado de acá ahora, pero empieza como después de las 10:30 de la mañana más o menos y ese es el sol que aprovechan estas plantas desde ese horario hasta que termina pues el día, porque el sol pues se está ocultando pues más hacia allá. O sea que toda esta sombra pues me está dando a las plantas, en especial a estos ajís que están aquí y algunas de estas plantas de acá. Las de acá pues sí reciben un poco más de sol, pero también pues están las lluvias y generalmente llueve en las tardes. Después de mediodía es que llueve pues aquí, y más que nada aquí en Panamá llueve después de mediodía. Entonces el poco sol que reciben en la mañana, y si llueve pues en la tarde pues ya no van a recibir nada de sol. Entonces eso es lo que me ha afectado un poco en esta área de la huerta y en especial a estas plantitas que están acá. Entonces más que nada les cuento esto por la importancia del sol en el desarrollo de las plantas. Entonces es importante que el lugar donde vayan a destinar su huerta pues busquen un lugar que sea soleado
para el desarrollo de sus plantas, en especial las plantas que ustedes esperan que les den fruto. Si son plantas de hojas, pues creo que pueden estar un poco más en lugares menos soleados, pero bueno, preferiblemente que tenga sol, pero en un área menos soleada, pues las hojas pues se desarrollan pues bastante bien. Pero las plantas con frutos como tomates, ajíes, berenjenas, pues son plantas que les gusta mucho el sol. Entonces es mejor buscar lugares donde puedan recibir pues mucho más horas de sol, ¿no? Entonces pues es lo que les recomendaría. Y bueno, ¿por qué ese cambio de la ruta del sol? Pues realmente no lo sé, es la naturaleza. Supuestamente en Panamá dicen que no hay un cambio horario, pero yo pienso que sí lo hay. En realidad es un cambio muy ligero, pero en realidad aquí nadie tiene la costumbre de ajustar los relojes ni nada, porque pienso que el cambio horario pues tal vez es tan pequeño que no amerita pues hacer un ajuste de relojes. Lo que sí es que cuando entra el invierno, finales de marzo y eso, o entra el verano a finales de noviembre por allá, siempre estamos comentando que ay, oscureció más temprano o ay, amaneció más tarde, cosas así, ¿no? Pero en realidad es por ese ligero cambio, pienso yo, que es por eso. Así que bueno, en realidad en esta área de la huerta mi garantía de sol realmente viene siendo en las mañanas, porque generalmente, como les digo, en las mañanas pues no llueve. Entonces, pero lastimosamente pues la mayor parte del sol que entra en esta zona pues viene estando en las tardes. Y bueno, las plantas aprovechan el sol pues siempre que no llueva. Bueno, ya está empezando a llover algo. Espero que no caiga fuerte y pueda terminarles este video. Bueno, tuve que suspender un momento porque la lluvia pues estaba cayendo y bueno, como mi cámara no es a prueba de agua, pues ni modo tuve que suspender. Pero créanme, si mi cámara fuera a prueba de agua, pues ni importa, como dice la canción, la lluvia no para mi fiesta. Bueno, en realidad bueno, yo realmente no contaba con ese cambio que iba a tener, ese ligero cambio pues que iba a hacer el sol y que me iba entonces a empezar a dar mucho más sombra en esa área donde tengo la huerta. Y bueno, las plantas igual se han desarrollado, pero pues un poco, pienso que un poco más lento, y tal vez si recibieran en esa área pues mucho más horas de sol en esta época, pues seguramente se hubieran desarrollado pues mucho más rápido. Entonces ahora pues los que ya han visto los videos anteriores pues tal vez habrán notado que estoy sembrando más de este lado del patio, porque de este lado del patio pues sí o sí tengo sol prácticamente todo el día, bueno, a menos que llueva, pero por lo menos tengo la garantía de que voy a tener sol durante toda la mañana desde que amanece. Desde que amanece, pues en esta zona del patio, pues siempre va a haber sol toda la mañana. Entonces, ahora estoy plantando de este lado y estoy procurando pues hacer diferentes siembras, principalmente de plantas pues que necesitan mucho más sol. Así que voy a estar trabajando en acondicionar toda esta área de aquí y toda esa área de allá. Como ven, ya tengo algunas cosas para sembrar pues mis cultivos. Y bueno, algo que me gusta de esta área es pues que tengo ese muro ahí y puedo sembrar ahí arribita en ese suelo que está allí, y me queda a una muy buena altura, así que creo que me va a venir bastante bien. Y como les digo, pues tengo muy buen sol en esta zona para hacer las siembras. Mira, ahí tengo mi butternut squash y acá tengo zapallo con las estructuras que les había mostrado antes. Y bueno, allá tengo la papita que sembré de cáscara. Hay una estructura donde tengo pepinos, tengo algunas macetas. Y bueno, como ven, aquí tengo unos bambús
que voy a estar trabajando en construir quiero hacer una pérgola para enredar una maracuyá. Y bueno, aquí en este lado hice una mesa de cultivo, que ahí tengo unas hojas de mostaza que están germinándose, así que vamos a ver qué sale, ¿no? Y bueno, pretendo poner otra mesa por acá y así. Pues toda esta zona pues tiene siempre bastante sol. Así que bueno, a medida que voy avanzando con esto, pues les iré entonces contando y ver entonces cómo me va. Bueno, está empezando a llover otra vez, así que vamos a cerrar este video lo más rápido que pueda. Bueno, como ven, es importante el sol para las plantas, principalmente las plantas de cultivo. Y bueno, quería contarles, pues era eso, pues que el tema que tuve en el lado donde había hecho la huerta, donde pues la sombra, pues pienso que me afectó un poco en el desarrollo de las plantas, en donde se desarrollaron mucho más lentamente. Ahora, como les digo, no significa que no se vayan a desarrollar, pues si se desarrollan, pues allí están recibiendo algo de sol. Lastimosamente, como estamos en invierno y llueve mucho y han habido pues muchas tormentas tropicales, como ya les había contado antes, y todo esto, pues el sol que llega en esa área es mucho más limitado. Entonces, por eso, pues quería contarles también pues que estoy trabajando y voy a empezar a trabajar mucho más en esta área, donde puedo tener pues mucho más sol y tengo una garantía más de sol, principalmente en la mañana, que es cuando generalmente no llueve. Y bueno, si llueve en la tarde, por lo menos ya las plantas recibieron el sol pues de la mañana. Bueno, ya les iré contando pues cómo me va. Bueno, espero les haya gustado este video y bueno, nos vemos en la próxima.